Bueno, hoy vamos a hablar de uno de esos teoremas o propiedades que una vez que nos la enseñan, no sé por qué, pero no nos olvidamos más. Al menos recordamos el titular por siempre y bueno, por alguna razón nos queda como ahí, como grabado, ¿no? Pero no solamente vamos a ver qué dice el teorema y cómo se hacen ejercicios en base a este teorema, sino que también vamos a ver un aspecto muy importante en matemática y que muchas veces descuidamos, que es la demostración. ¿Cuál es la demostración de este teorema? Que en particular, justo en este caso, este teorema tiene cientos de demostraciones diferentes, muchas. Nosotros hoy vamos a ver una tradicional, sencilla y esperemos que sea amigable para ustedes, que les sirva y que se metan en esto en el mundo de demostrar las propiedades matemáticas porque es una de las- es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Eh, eh, Prestar un poco más atención y darle importancia a la demostración. Así que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos? Muy bien, comenzamos. Vamos a hablar hoy del teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. Si bien hace mucho tiempo pude igualmente encontrar una fotito de Pitágoras. Ahí la tienen. ¿Qué dice Pitágoras? Bueno, parece que Pitágoras habló sobre una relación entre la medida de los lados de un triángulo rectángulo, pero de todas formas hay que mencionar que ya los egipcios, como unos 1500 años antes todavía, ya tenían conocimiento de este tipo de cosas porque ellos utilizaban esta relación para hacer ángulos rectos gigantes y construir sus famosas pirámides. Así que no me vengan con eso de que los extraterrestres ayudaron a los egipcios, porque los egipcios andaban volando y sabían muy bien cómo construir una pirámide, ¿eh? Entonces, partimos de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Ahí está señalado. En particular, los lados de un triángulo rectángulo tienen nombre propio. A los dos lados que forman el ángulo recto se les llama catetos y al restante lado se le llama hipotenusa. Es sencillo de ubicar la hipotenusa porque siempre está enfrente al ángulo recto y además es la de mayor longitud. Ahora vamos a darle nombre a las medidas. A la medida del cateto que está ahí le llamamos al otro cateto le llamamos B, en realidad a la medida del otro cateto le llamamos B, y a la medida de la hipotenusa le llamamos C. Esto para organizarnos un poquito en lo que vamos a decir a continuación. El teorema de Pitágoras lo que dice es que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Esto escrito según las letras con las cuales de alguna manera representamos ahí en ese dibujo las medidas de los lados del triángulo, quedaría expresado de esta forma, donde tenemos que hipotenusa al cuadrado, o sea, c al cuadrado, esa medida elevado al cuadrado, es igual a la medida de a elevado al cuadrado más la medida b elevado al cuadrado. Veamos un ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5. Obviamente que el que mide 5 es la hipotenusa y los otros dos son los catetos, ¿no? Los que forman el ángulo recto. Apliquemos lo que dice el teorema de Pitágoras, que hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Acá hay que tener cuidado con que c sea la hipotenusa. Después a y b no importa cuáles sean. Podemos hacer que a sea el lado que mide 3
y b sea el que mide 4. O sea que 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Hacemos las cuentas. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Luego si sumamos, 9 más 16 nos da 25. O sea que se comprueba. Vamos ahora a ver cuáles son los ejercicios que vamos a tener que resolver. ¿Sí? Tenemos un triángulo rectángulo y supongamos que los catetos miden 6 y 8 y que desconocemos el valor de la medida de la hipotenusa. Planteamos lo que dice el teorema de Pitágoras, la relación que hay entre la medida de sus lados. Y como la hipotenusa es x, le ponemos x al cuadrado, luego los dos catetos elevados al cuadrado y planteamos. Luego x al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, que es 36, y 8 al cuadrado, que es 64. Luego x al cuadrado es igual a 36 más 64, que es 100. ¿Y qué número elevado al cuadrado me da 100? Para eso tengo que hacer la raíz cuadrada de 100. Por lo tanto, x es igual a 10. O sea que si un cateto mide 6 y el otro cateto mide 8, la hipotenusa va a medir 10 sí o sí, porque partimos de la base que estamos trabajando en un triángulo rectángulo. Hagamos otro ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo, pero ahora conocemos la medida de uno de sus catetos, que es 5, y la medida de la hipotenusa, que es 13. Desconocemos la medida del segundo cateto, por eso que lo representamos con x. Planteamos lo que dice el teorema de Pitágoras, pero ahora la x va a tener que ser uno de los dos catetos, no importa cuál. Por ejemplo, 13 al cuadrado, porque es la hipotenusa, que la sabemos, es igual a 5 al cuadrado más x al cuadrado. Luego, 13 al cuadrado es 169, 5 al cuadrado es 25 y x al cuadrado es x al cuadrado. Luego, tenemos planteada esa ecuación y tenemos que saber que tenemos que pasar el 25 restando al 169. Por lo tanto, 169 menos 25 nos da 144 y eso es igual a x al cuadrado. Nuevamente hacemos la raíz cuadrada de 144 y el resultado es 12. Por lo tanto, si ese triángulo que está ahí es rectángulo, entonces sí o sí la medida del cateto representado con x va a ser 12. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? Vamos ahora a la demostración del teorema. Esta es una de las tantas demostraciones que hay. Partimos de 4 triángulos rectángulos que son congruentes, ¿sí? Es decir que la medida de sus lados es la misma. Vamos a poner que los dos catetos miden A y B y que la hipotenusa mide C para seguir con lo mismo que veníamos trabajando. Pero esas medidas se van a mantener en todos porque ya dijimos que son congruentes. ¿Ah? Los vamos a disponer de tal forma que me van a formar un cuadrado. Acá les voy a dejar una tarea. ¿Hay alguna duda de que eso que queda ahí es un cuadrado? O sea, esto. ¿Y hay alguna duda de que esto otro también es un cuadrado? Bueno, eso sería una tarea para ustedes, de alguna manera fundamentar que efectivamente esas dos figuras que se forman son cuadrados. ¿Tá? Pero bueno, como estamos trabajando con triángulos rectángulos y de la manera que lo estamos poniendo, van a ver que no es tan difícil de fundamentar que esas dos figuras, esta y esta, son efectivamente cuadrados. Seguimos. Ahí están las medidas de las que hablábamos antes. Esas medidas se repiten en todos los triángulos. Por lo tanto, el cuadrado que está en el interior tiene el lado C, o sea que la medida del lado de ese cuadrado es C. Por lo tanto, el área de ese cuadrado es C al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo?
Pongámoslo acá a un costado y vamos a trabajar con otra cosa. Vamos a disponer ahora los triángulos de otra forma. Los disponemos de otra forma y se nos forma también un cuadrado. No sería tan difícil darnos cuenta de que en realidad este cuadrado es congruente al anterior. Si analizamos un poquito cuál sería la medida de sus lados y además mostrar que efectivamente es un cuadrado, nos daríamos cuenta de que, los cuadrados son los grandes, ¿no? Me refiero a los cuadrados grandes, son congruentes. Pero ahí tengo marcado con color lila y verde los cuadrados chiquitos que me quedan ahí, porque vamos a hablar de ellos. Ese lado, ese cateto mide A, o sea, el lado del cuadrado y el cateto del triángulo. Este otro cateto mide B, que a su vez es la medida del lado del cuadrado verde. El área del cuadrado lila es A elevado al cuadrado. Creo que de eso no hay ninguna duda. Y el área del cuadrado verde es B elevado al cuadrado. Pero vamos a mirar con atención. Los dos cuadrados grandes, el de la izquierda y el de la derecha, son congruentes. Los triángulos son iguales y son 4 triángulos en los dos, nada más que están dispuestos en diferente posición. Por lo tanto, lo que no es triángulo, tanto el cuadrado del lado C como los cuadraditos del lado A y del lado B, que quedan ahí sin pintar de celeste, ocupan la misma superficie, porque están dentro del mismo cuadrado. Entonces, el área que ocupan es la misma. Por lo tanto, podemos decir que C al cuadrado tiene algo que ver con A al cuadrado y B al cuadrado. Sí, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, el área del cuadrado del lado C de la izquierda es igual a la suma de las dos áreas de los cuadrados de la derecha. Por lo tanto, se nos comprueba la relación entre los lados del triángulo, que habíamos partido desde un principio con 4 triángulos iguales y cuyos lados miden respectivamente A, B y C. Pero A, B y C no salieron de cualquier lugar, salieron de nuestro punto de partida, un triángulo rectángulo cuyos catetos miden A y B y su hipotenusa mide C. Con esto quedaría demostrado el teorema, porque nosotros partimos de un triángulo genérico, un triángulo cualquiera, donde la premisa fundamental es que sea rectángulo y todo lo demás se puede fundamentar partiendo de la base de que ese triángulo es rectángulo. Si no, no se podría fundamentar. Por ejemplo, el hecho de que los cuadriláteros son efectivamente cuadrados. Por lo tanto, podemos decir que si partimos de un triángulo rectángulo, se cumple lo que dice el teorema de Pitágoras. Y eso ocurre siempre, no solamente en los ejemplos que vimos, sino que ocurre en cualquier triángulo rectángulo. Con esto quedamos convencidos de que el teorema de Pitágoras es realmente un teorema y no es una conjetura, porque este teorema existe, se cumple y va a existir siempre. Y bueno, llegamos al final de un nuevo video. Muchas gracias por verlo. Como siempre les digo, espero que les sea útil, espero que les haya gustado, espero sugerencias, porque quiero mejorar. Y si logré ayudar a entender mejor a una persona que haya mirado este video, ya soy feliz. Eh, Después todo lo demás es un regalo. Así que espero poder seguir haciendo este tipo de contenido y que bueno, y que los pueda ayudar. ¿Tá? Nos vemos la próxima.